Tenemos claro lo que tenemos en términos de, ya sabes, nuestro núcleo y nuestra experiencia, pero sabemos que probablemente necesitamos crecer un poco más. Esto ya no es solo un rumor descabellado. Steph Curry acaba de explicar exactamente por qué necesitan a Giannis y ha confirmado que se unirá a los Warriors. Si esto te ha pillado por sorpresa, las señales siempre han estado ahí. En abril, Giannis se sinceró en el programa The Analysis Show y dijo: "Si no soy capaz de ayudar a mi equipo a ganar un segundo anillo, me estaré fallando a mí mismo". No solo era una señal de frustración, sino también una llamada a un cambio de aires. Incluso el reportero de ESPN Shams confirmó que, por primera vez en su carrera, Giannis está abierto a la posibilidad de que su mejor opción sea quedarse en Milwaukee o jugar en otro equipo. Ahora está sucediendo. El traspaso es real. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué papel ha desempeñado Steph y qué significa esto para el futuro de la NBA? Analicémoslo todo. El terremoto que sacudió la NBA. En un impactante giro de los acontecimientos que está sacudiendo todos los rincones del mundo del baloncesto, Steph Curry ha insinuado la posibilidad de que Giannis Antetokounmpo se una a él y a Jimmy Butler en los Golden State Warriors. Los rumores sobre la marcha de Giannis de Milwaukee llevan circulando desde que los Bucks sufrieron su tercera eliminación consecutiva en la primera ronda de los playoffs en 2025. ¿Y los Warriors? Han sido el nombre más mencionado en esa conversación durante meses. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que un movimiento así no solo sacudiría la liga, sino que sería catastrófico para el equilibrio de poder en la NBA. Ahora hablemos de la realidad financiera que hay detrás de este posible movimiento, porque las cifras son absolutamente asombrosas. Estamos hablando de un nivel de compromiso financiero que solo un puñado de franquicias en la historia del deporte han considerado siquiera. Nos encontramos ante un escenario en el que el salario de $51,9 millones de Giannis Antetokounmpo tendría que sumarse al contrato de $59,6 millones de Steph Curry, lo que supondría una carga salarial combinada de más de $111 millones para solo dos jugadores. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el límite salarial total de la mayoría de los equipos hace solo unos años. Pero la complejidad no acaba ahí, porque estamos hablando de la NBA moderna, donde las matemáticas del tope salarial se han vuelto tan complejas como la física cuántica. Brian Windhorst, de ESPN, ha declarado que, aunque los Warriors cuentan con activos como Brandon Podziemski y Jonathan Kuminga para cerrar un acuerdo, simplemente no pueden ganar una guerra de ofertas contra equipos con más capital para el draft y más talento joven. Esto crea una dinámica fascinante en la que tener buenos activos no es necesariamente suficiente cuando otros equipos tienen grandes activos. Ahora, profundicemos en la situación actual de Giannis Antetokounmpo con los Milwaukee Bucks, porque aquí es donde la historia se vuelve absolutamente fascinante desde un punto de vista estratégico y revela las tensiones subyacentes que han creado toda esta tormenta de especulaciones. Por primera vez en sus 12 años de carrera, Giannis Antetokounmpo se muestra abierto a un futuro que le lleve a otros equipos. Esto supone un cambio monumental en la mentalidad de Giannis, algo que nunca había ocurrido en toda su carrera en la NBA, que abarca más de una década como jugador profesional. Estamos hablando de un jugador que ha sido la piedra angular de la franquicia de los Milwaukee Bucks, alguien que los transformó de un equipo que siempre acababa en los puestos bajos de la clasificación a aspirantes al título, alguien que les dio su primer campeonato desde 1971 y que ahora, por primera vez en su carrera, se está planteando seriamente cómo sería su vida con otro uniforme, jugando para otra organización, en otra ciudad. Las razones que hay detrás de esta posible apertura al cambio son múltiples y están profundamente arraigadas en la frustración competitiva que se ha ido acumulando a lo largo de varias temporadas. Desde que ganaron el campeonato en 2021, los Bucks no han logrado llegar a las finales de conferencia en 4 temporadas consecutivas, incluyendo 3 eliminaciones consecutivas en primera ronda. Este nivel de decepción en los playoffs para un jugador del calibre de Giannis, alguien que ha dedicado toda su carrera a llevar los campeonatos a Milwaukee, alguien que ha puesto su corazón y su alma en esa organización, tiene que ser absolutamente devastador, tanto desde el punto de vista competitivo como emocional. Y me han dicho que eso va a ser lo principal en lo que va a pensar durante esta temporada baja. Sin embargo, tiene mucho valor en Milwaukee, Molly y Stephen A. Como sabéis, ha jugado allí durante 12 años, ganó un campeonato en 2021, fue MVP de las finales y 2 veces MVP de la temporada regular. Pero la situación se vuelve aún más compleja y emotiva si tenemos en cuenta el estado actual de la plantilla de los Milwaukee Bucks
y su capacidad real para competir al más alto nivel contra equipos como los Boston Celtics, los Denver Nuggets y otros aspirantes legítimos al título. La reciente lesión de Aquiles de Damian Lillard afecta significativamente las perspectivas inmediatas del equipo de ganar el campeonato, creando un escenario en el que Giannis podría enfrentarse a otra temporada sin un compañero capaz de asumir responsabilidades a nivel de campeonato en los momentos cruciales de los playoffs. El interés de los Warriors en Giannis no es solo especulación o ilusión de aficionados desesperados que esperan otro super equipo. Existe una base legítima para esta conexión que va más allá de la simple estrategia baloncestística y se extiende a las relaciones personales que se han forjado a lo largo de años de competición y respeto mutuo. Los informes indican que Giannis fue el único jugador que no pertenecía a los Warriors que asistió a la fiesta de Steph Curry en San Francisco, lo que sugiere una relación personal y una admiración mutua que podrían facilitar futuras colaboraciones baloncestísticas y hacer que la idea de jugar juntos resulte más atractiva que con otros destinos potenciales. Esta conexión personal entre dos de las superestrellas más respetadas de la liga añade un elemento intrigante a toda la especulación, ya que la química y las relaciones suelen desempeñar un papel mucho más importante en la toma de decisiones de la NBA de lo que los aficionados creen. Cuando se habla de jugadores de este calibre, no se trata solo de la compatibilidad en el baloncesto o de consideraciones económicas, sino de si estos atletas de élite pueden imaginarse trabajando juntos, impulsándose mutuamente hacia nuevas cotas y creando algo especial que trascienda los logros individuales. El plan maestro y el juego financiero de los Warriors. Profundicemos en lo que podría ser el escenario comercial más complejo y fascinante de la historia moderna de la NBA. Los Golden State Warriors no solo sueñan con fichar a Giannis Antetokounmpo, sino que están construyendo uno de los rompecabezas financieros y estratégicos más intrincados que haya visto la liga. Un juego de ajedrez multidimensional que implica malabarismos con el tope salarial, gestión de activos y planificación estratégica a largo plazo, que impresionaría a los ejecutivos de Wall Street. Sí, nuestros contratos son todos míos, Draymond, Steve, Jimmy, todos de 2 años, y queremos que esto dure el mayor tiempo posible, pero se trata de qué necesita este equipo para el año que viene. Responder a esas preguntas durante el verano. Esta declaración de Steph Curry revela algo absolutamente crucial sobre la mentalidad actual y el posicionamiento estratégico de los Warriors de cara a lo que podría ser su temporada baja más importante en los últimos años. No solo están pensando en el futuro inmediato, ni tomando decisiones precipitadas basadas en la desesperación, sino que se están posicionando estratégicamente para lo que podría ser su última oportunidad de ganar el campeonato con su núcleo de veteranos, que ya han alcanzado un estatus legendario en la historia del baloncesto. El momento para dar este paso sería absolutamente perfecto desde el punto de vista competitivo, ya que les permitiría aprovechar al máximo los años de plenitud que les quedan a sus estrellas consolidadas. Analicemos exactamente qué tendrían que sacrificar los Warriors para que este traspaso se hiciera realidad, porque las cifras son absolutamente asombrosas y supondrían una de las remodelaciones de plantilla más completas de la historia de la NBA. Según un análisis detallado del traspaso, los Warriors tendrían que incluir a Jonathan Kuminga, Draymond Green, Moses Moody, Brandon Podziemski y varias selecciones del draft, incluidas las de 2026, 2028 y 2031. Estamos hablando de desmantelar su cantera de jóvenes talentos, sacrificar la flexibilidad futura y, en esencia, apostarlo todo a una ventana de 2 o 3 años para ganar el campeonato. El mero alcance de los activos, que implica un paquete de traspaso tan teórico, demuestra lo valioso que se considera a Giannis Antetokounmpo en la liga. No se trata solo de traspasar jugadores secundarios y selecciones de primera ronda tardías, sino de renunciar a auténticos talentos de la NBA como Jonathan Kuminga, que ha demostrado su potencial para ser All-Star, y Brandon Podziemski, considerado por muchos uno de los jóvenes más prometedores de toda la liga. Los Warriors estarían esencialmente cambiando su futuro por su presente, haciendo una apuesta calculada de que el éxito en el campeonato con Curry y Giannis valdría la pena a largo plazo. Pero aquí es donde las cosas se vuelven absolutamente alucinantes desde una perspectiva estratégica que la mayoría de los aficionados ocasionales no aprecian del todo. Los Warriors llevan años posicionándose metódicamente para aprovechar precisamente este tipo de oportunidad, como un maestro de ajedrez que planifica sus jugadas con varios pasos de antelación. Controlan la mayoría de sus futuras selecciones en el draft y han desarrollado jóvenes talentos como Kuminga y Podziemski específicamente como activos para intercambiar, entendiendo que estos jugadores podrían acabar formando parte de un paquete para adquirir una superestrella que complementaría su núcleo actual.
Este nivel de planificación a largo plazo revela la sofisticación de la dirección de los Warriors bajo el liderazgo de Bob Myers y sus sucesores. No se han limitado a esperar que sus jóvenes jugadores se convirtieran en All-Stars, sino que han construido estratégicamente una cartera de activos que podrían desplegar cuando se presentara la oportunidad adecuada. Es como tener una cuenta de ahorros a la que nunca se toca, esperando a que llegue la oportunidad de inversión perfecta. Las implicaciones financieras de tal movimiento van mucho más allá de las consideraciones inmediatas del tope salarial y obligarían a los Warriors a afrontar algunos de los retos más complejos de la historia de la NBA en cuanto a la construcción de una plantilla. Estamos hablando de una franquicia que estaría comprometiendo unos recursos casi sin precedentes en un núcleo formado por dos hombres, Curry y Giannis, creando una estructura salarial que haría que los pagos del impuesto de lujo fueran astronómicos. La situación salarial actual de los Warriors, con veteranos con altos salarios como Curry y potencialmente Thompson, crea un complejo rompecabezas de límite salarial que requeriría una precisión quirúrgica para resolverlo con éxito. Pero pensemos en esto desde la perspectiva de la propiedad, porque Joe Lacob y el grupo propietario de los Warriors nunca han tenido miedo de gastar dinero cuando creen que eso les llevará al éxito en el campeonato. Ya han demostrado su disposición a pagar enormes impuestos de lujo durante sus campañas por el campeonato, y añadir a Giannis sería esencialmente redoblar esa filosofía. La pregunta es, si creen que el potencial de múltiples campeonatos justifica lo que podrían ser cientos de millones en pagos adicionales por impuestos de lujo. Lo que hace aún más fascinante este posible traspaso es el contexto histórico que rodea a movimientos similares en la historia de los Warriors, y cómo han integrado con éxito a superestrellas en su sistema existente. ¿Recuerdan cuando ficharon a Kevin Durant? Ese movimiento transformó por completo el panorama de la NBA y creó uno de los equipos más dominantes de la historia del baloncesto, lo que se tradujo en 2 campeonatos consecutivos y en algunos de los partidos más espectaculares que se han visto nunca. La pareja formada por Curry y Giannis podría crear un dúo aún más dinámico, combinando el revolucionario tiro de 3 puntos de Curry con la dominante presencia interior y la versatilidad defensiva de Giannis. La compatibilidad baloncestística entre Curry y Giannis es realmente convincente cuando se analizan sus respectivas habilidades y cómo podrían complementarse en ambos extremos de la cancha. La capacidad de Giannis para crear oportunidades de anotación fáciles a través de sus penetraciones hacia la canasta abriría aún más espacio para los triples de Curry, mientras que la gravedad y la capacidad de Curry para estirar las defensas crearían más espacio para que Giannis operara en la pintura. En defensa, la protección del aro y la versatilidad de Giannis reforzarían lo que ha sido una debilidad constante de Golden State en los últimos años. Y Dallas, ganando el sorteo del draft, tenían un 1,8% de posibilidades de conseguir la primera elección, y Jalen Rose, ¿quién lo diría?, la consiguieron. Esta mención al sorteo del draft nos lleva a otro elemento crucial de la posible estrategia de los Warriors que a menudo se pasa por alto en las discusiones sobre traspasos. El momento en que se produzca cualquier posible traspaso de Giannis sería absolutamente crítico, especialmente teniendo en cuenta cómo los acontecimientos de la noche del draft podrían afectar al panorama general de los traspasos y crear oportunidades que antes no existían. Los equipos con altas posiciones en el draft se vuelven de repente socios comerciales más atractivos, y los Warriors tendrían que posicionarse en consecuencia para aprovechar cualquier cambio en la dinámica. Pero hablemos de lo que ha revelado el analista de ESPN, Brian Windhorst, sobre las posibilidades reales de los Warriors en una posible guerra de ofertas, porque sus conocimientos proporcionan una visión realista de la posición de Golden State en la puja por Giannis. Sí, hay un paquete que los Warriors podrían utilizar. Tienen algunas selecciones futuras en el draft. Tienen jugadores jóvenes interesantes, pero no pueden ganar una guerra de ofertas. Esta valoración revela algo absolutamente crucial sobre la posición de los Warriors en cualquier posible subasta por Giannis que los aficionados deben entender de forma realista. Aunque tienen activos legítimos y podrían construir una oferta competitiva que resultara atractiva para Milwaukee, no son necesariamente los favoritos en lo que se refiere a la acumulación de activos puros y al acopio de capital en el draft. Equipos como los Houston Rockets, los San Antonio Spurs y los Brooklyn Nets tienen un capital de draft significativamente mayor, que podría superar la oferta de Golden State en cualquier escenario de subasta, en el que Milwaukee simplemente se quedara con el mejor paquete disponible. Sin embargo, y aquí es donde la historia se vuelve absolutamente fascinante desde la perspectiva del empoderamiento de los jugadores, los Warriors tienen algo que otros equipos simplemente no pueden ofrecer: la oportunidad inmediata de competir por el campeonato con un ganador consolidado y probado como Steph Curry, que ya está considerado uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA.
El deseo expresado por Giannis de estar en el mejor entorno ganador a largo plazo podría convertir a los Warriors en un destino atractivo, a pesar de sus limitaciones en cuanto a activos, en comparación con los equipos en reconstrucción. El momento estratégico de tal movimiento también encaja perfectamente con la trayectoria profesional de Steph Curry y crea una sensación de urgencia que hace que esta posible asociación sea aún más atractiva. Curry ha sido muy claro sobre su conciencia de su inmortalidad en el baloncesto y su deseo de maximizar sus oportunidades restantes de ganar un campeonato, entendiendo que el tiempo es implacable y que las oportunidades para ganar un campeonato no duran para siempre. Emparejarlo con un jugador del calibre y en el mejor momento de su carrera de Giannis podría prolongar significativamente las posibilidades de los Warriors de ganar un campeonato, al tiempo que proporcionaría a Giannis una vía inmediata para competir por el título. Las apuestas actuales dan a los Warriors más 3.400 por fichar a Giannis, lo que indica que las casas de apuestas profesionales lo consideran poco probable según su análisis de la situación. Sin embargo, estas cuotas han fluctuado significativamente en las últimas semanas, cayendo de un más favorable aún a principios de mayo, lo que sugiere que la opinión del mercado ha cambiado en función de los últimos acontecimientos, la nueva información o las circunstancias cambiantes que han hecho que el traspaso parezca menos probable. La realidad y lo que esto significa para el futuro. Es hora de separar la fantasía de la realidad y examinar lo que todas estas especulaciones significan realmente para el futuro, tanto de Giannis Antetokounmpo como de los Golden State Warriors. La verdad, como suele ocurrir en la NBA, es mucho más compleja y matizada de lo que sugieren los simples rumores sobre traspasos, ya que implica una serie de complejidades que van mucho más allá de las consideraciones puramente baloncestísticas. Empecemos por la cruda realidad que todos los aficionados a la NBA deben comprender sobre los traspasos de superestrellas en la era moderna de los convenios colectivos y las restricciones salariales. A pesar de todas las especulaciones y análisis, Giannis Antetokounmpo no ha tomado ninguna decisión definitiva sobre su futuro, y cualquier posible traspaso requeriría un paquete astronómico que pocos equipos podrían reunir de forma realista sin destrozar por completo su plantilla y su flexibilidad futura. Estamos hablando de un traspaso que haría que los de Kevin Garnett y Paul Pierce parecieran transacciones menores en comparación. No me sorprende en absoluto, ni siquiera un poco. No son lo suficientemente buenos. Su futuro no parece brillante en términos de los activos de los que disponen. Y luego, en el momento en que Damian Lillard se lesionó el tendón de Aquiles, para mí, fue el fin. La contundente valoración de Stephen A. Smith refleja a la perfección la realidad de la situación de Milwaukee y permite comprender por qué Giannis podría estar barajando opciones por primera vez en su carrera. Los Bucks se enfrentan a una convergencia de factores que reducen cada vez más sus posibilidades de ganar el campeonato. Y esta realidad no pasa desapercibida para un competidor como Giannis Antetokounmpo, que ha dedicado toda su carrera a ganar al más alto nivel. Si se combinan las restricciones salariales, los activos limitados para traspasos y el envejecimiento de la plantilla, el panorama se vuelve bastante preocupante para el futuro inmediato de Milwaukee. Pero aquí es donde la historia da un giro absolutamente fascinante que la mayoría de los aficionados no tienen en cuenta en su prisa por crear escenarios de traspasos y combinaciones de equipos de ensueño. Las apuestas actuales favorecen ampliamente que Giannis permanezca en los Milwaukee Bucks, con una cuota de alrededor de menos 200, lo que significa que, a pesar de todas las especulaciones y análisis, el escenario más probable sigue siendo que se quede y continúe su carrera en Milwaukee. Esto crea una dinámica interesante en la que todos los rumores sobre un posible traspaso podrían ser en realidad una forma de mejorar la plantilla de Milwaukee, en lugar de un deseo genuino de abandonar la organización que lo seleccionó y creyó en él desde el primer día. No se puede subestimar el aspecto psicológico de toda esta situación, ya que se trata de un jugador que tiene profundos lazos emocionales con Milwaukee y ha construido toda su identidad en torno a ser el rostro de esa franquicia. Giannis no es solo un jugador de baloncesto en Milwaukee, es un icono cultural, un símbolo de la resistencia de la ciudad y alguien que ha abrazado la mentalidad de un mercado pequeño como pocos superestrellas lo han hecho. Alejarse de eso requeriría no solo consideraciones baloncestísticas, sino también emocionales. La posición de los Warriors en todo esto se vuelve aún más compleja cuando examinamos sus recientes decisiones estratégicas y declaraciones públicas sobre la construcción de su plantilla. Su compromiso con jugadores como Jimmy Butler y su enfoque declarado en su núcleo actual sugieren que podrían no ser tan agresivos en la búsqueda de Giannis, como han indicado algunos informes. Esto podría ser una postura estratégica para evitar parecer desesperados, o podría ser una indicación genuina de que están satisfechos con su trayectoria actual.
Yo no descartaría a Golden State. No descartaría a Golden State y a Steph Curry. Creo que, en cuanto a activos, podrían conseguirlo. Podrían incluir a Jimmy Butler en el paquete. Esta información revela algo crucial sobre la posible estrategia de los Warriors, que va más allá de la simple acumulación de activos. No solo confían en los activos jóvenes y las selecciones del draft para hacer atractiva su oferta, sino que están dispuestos a incluir a veteranos consolidados como Jimmy Butler en cualquier paquete, lo que podría hacer su oferta más atractiva para Milwaukee que los activos de reconstrucción pura de equipos que están a años luz de competir. Este enfoque de veteranos a cambio de superestrellas podría ser exactamente lo que Milwaukee necesita si realmente quiere seguir siendo competitivo, en lugar de embarcarse en una reconstrucción total. Las realidades financieras de un traspaso de este tipo van mucho más allá de las implicaciones salariales inmediatas y tocan cuestiones más amplias sobre la construcción de plantillas en la NBA moderna. Cualquier equipo que fiche a Giannis debe enviar al menos $43.5 millones en salarios y mantenerse por debajo del primer límite salarial, lo que crea un complejo rompecabezas que limita a los equipos que pueden participar de forma realista en cualquier guerra de ofertas. No se trata solo de tener buenos jugadores para intercambiar, sino de contar con la combinación adecuada de salarios, duración de los contratos y acuerdos favorables para el equipo que hagan que las cuentas cuadren. Lo que hace que toda esta situación sea absolutamente fascinante desde el punto de vista de la liga es cómo refleja el estado actual de la construcción de los equipos de la NBA y la evolución del empoderamiento de los jugadores en el deporte profesional. Vivimos en una época en la que los movimientos de superestrellas son cada vez más habituales, pero las restricciones financieras del nuevo convenio colectivo hacen que estos movimientos sean exponencialmente más difíciles de ejecutar que hace solo unos años. Los días de los simples acuerdos de firma y traspaso o de los traspasos salariales han quedado atrás, sustituidos por complejas transacciones entre varios equipos que requieren meses de planificación y negociación. Los 76ers quería pasar toda mi carrera en Filadelfia. Espero que él haya pasado Reggie Miller. Lo admiro. Dirk Nowitzki. Lo admiro. Los comentarios de Charles Barkley sobre la lealtad y la permanencia en una franquicia añaden otra capa a esta historia que resuena profundamente en los aficionados al baloncesto de más edad, que recuerdan cuando los movimientos de jugadores eran mucho menos habituales. Hay algo que decir a favor de los jugadores que deciden construir todo su legado en una sola organización, luchando contra los altibajos y, en última instancia, alcanzando el éxito donde comenzaron. Giannis todavía tiene la oportunidad de unirse a ese exclusivo grupo de jugadores que pasaron toda su carrera en un solo equipo, lo que haría que su eventual éxito fuera aún más significativo. El momento en que se tome cualquier decisión potencial es absolutamente crucial si tenemos en cuenta la situación contractual de Giannis y las diversas oportunidades que se presentan para diferentes equipos. Le quedan 3 años de contrato con opción de jugador para 2027-28. Lo que significa que cualquier equipo que lo fiche tendría varios años de control en lugar de lidiar con una situación de alquiler. Esta estructura contractual lo hace aún más valioso como objetivo de traspaso, ya que los equipos que lo adquieran no tendrán que preocuparse por decisiones inmediatas sobre su agencia libre. Pero abordemos el tema tabú que muchos aficionados no quieren reconocer en su entusiasmo por la posible formación de un superequipo. Los informes recientes sugieren que, aunque un traspaso entre los Warriors y Giannis no es imposible, se enfrenta a problemas ineludibles, que lo hacen muy improbable. Estos problemas no son solo financieros, sino estructurales y estratégicos, y plantean cuestiones sobre el equilibrio de la plantilla, los esquemas defensivos, y si 2 estrellas dominantes con el balón pueden coexistir eficazmente en la NBA actual. La competencia por los servicios de Giannis va mucho más allá de los Warriors, creando una compleja dinámica entre varios equipos que podría afectar significativamente a cualquier posible negociación. Equipos como los San Antonio Spurs, con Victor Wembanyama y múltiples selecciones en el draft, los Houston Rockets, con jóvenes talentos como Alperen Sengun, y los Brooklyn Nets, con futuros activos en el draft, representan una competencia legítima en cualquier subasta por Giannis, cada uno de ellos ofreciendo diferentes tipos de paquetes que podrían resultar atractivos para la dirección de Milwaukee. Los Warriors se encuentran en una encrucijada en la que deben equilibrar sus aspiraciones inmediatas de ganar el campeonato con la sostenibilidad a largo plazo y la salud de la organización. Los recientes comentarios de Steph Curry sobre su deseo de superar su contrato actual sugieren que tienen un margen limitado para maximizar el potencial de su núcleo actual, pero también indican que Curry cree que le quedan varios años más de juego de élite.
Esto crea una dinámica interesante en la que los Warriors podrían ser más pacientes de lo que esperan los aficionados. Me encantaría ver a Steph formar equipo con Giannis. Creo que sería letal. Quiero decir, LeBron lo hizo con Luka. Steph es una superestrella. Giannis es una superestrella. Me encantaría verlos formar equipo. Esta perspectiva de los aficionados captura la emoción que generaría tal pareja en todo el mundo del baloncesto, pero también pone de relieve la importante brecha entre los deseos de los aficionados y la realidad de la dirección del equipo. La NBA es, en última instancia, un negocio, y cada decisión debe evaluarse desde la perspectiva de la sostenibilidad a largo plazo, así como de la competitividad inmediata. Crear un super equipo puede ser emocionante para los aficionados, pero también conlleva enormes riesgos y posibles consecuencias que van mucho más allá del éxito en el baloncesto. Las implicaciones más amplias de toda esta historia van mucho más allá de dos jugadores o dos equipos y tocan cuestiones fundamentales sobre el funcionamiento de la NBA moderna. Estamos siendo testigos de cómo la construcción de equipos en la NBA moderna ha evolucionado hasta convertirse en un ecosistema increíblemente complejo en el que la gestión del tope salarial, la acumulación de activos en el draft, las relaciones con los jugadores, el tamaño del mercado, la cultura organizativa y las ventanas de oportunidad para ganar el campeonato se entrecruzan de formas que las generaciones anteriores de ejecutivos del baloncesto nunca tuvieron que considerar. Las decisiones tomadas por Giannis y los Warriors tendrán repercusiones en toda la liga durante los próximos años. El hecho de que no se haya hecho ningún anuncio oficial, a pesar de semanas de especulaciones, nos recuerda que los rumores en la NBA suelen generar mucho más ruido que hechos reales, pero también demuestra el increíble interés que los aficionados y los medios de comunicación tienen en los posibles movimientos de las superestrellas. Sin embargo, los factores subyacentes que han dado lugar a estas especulaciones, las dificultades de Milwaukee en los playoffs, las aspiraciones de Giannis de ganar un campeonato y el deseo de los Warriors de aprovechar al máximo los años que le quedan a Curry en su mejor momento, son muy reales y seguirán influyendo en la toma de decisiones durante toda la temporada baja. Al concluir este análisis en profundidad de una de las historias más fascinantes de la NBA de este año, es importante recordar que el baloncesto es, en última instancia, algo más que traspasos y transacciones. Se trata de legados, campeonatos, la búsqueda de la grandeza y las relaciones entre jugadores, organizaciones y ciudades que trascienden las simples decisiones empresariales. Tanto si Giannis Antetokounmpo acaba vistiendo la camiseta de los Warriors, como si continúa su andadura en Milwaukee o sorprende a todos, eligiendo un camino completamente diferente, su historia seguirá cautivando a los aficionados de todo el mundo e influyendo en la dirección de toda la liga. El verano de 2025 promete ser uno de los más intrigantes y trascendentales de la historia reciente de la NBA, lleno de decisiones que darán forma al panorama competitivo de los próximos años. Aunque no hayamos recibido el anuncio oficial que prometían los titulares sensacionalistas, hemos descubierto algo mucho más valioso: una comprensión profunda de cómo funciona realmente la formación de los equipos de la NBA moderna, los complejos factores que influyen en la toma de decisiones de las superestrellas de la liga actual y el delicado equilibrio entre los sueños del baloncesto y la realidad empresarial que define el deporte profesional en el siglo XXI. Si te gusta este video, haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla para ver más videos como este.